Bueno, mis amados, vamos a comenzar este discipulado que se llama Resistiendo en el Día Malo. Así que nos vamos a poner en oración y le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos hable, nos ministre, nos enseñe. Amado Señor, en esta hora nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia. Queremos pedirte, papito amado, que nos enseñe, que nos ministre, que podamos ser impartidos de esta palabra, Señor, de poder saber que tú eres un Dios que nos levanta, que nos ciñe de poder, que tú eres un Dios fuerte, que eres un Dios maravilloso, y queremos aprender tu palabra en esta hora, Señor. Ayúdanos, Dios, guíanos, Señor, a poder resistir las situaciones adversas que podamos enfrentar y la actitud correcta, Señor. ¿Cómo hacerlo, Padre? Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Gracias, papá, en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y que el Espíritu Santo nos hable, ¿cierto? Que es lo que más queremos. Bueno, vamos a leer la palabra Efesios 6:13. Yo a ustedes les mandé ahí la enseñanza. En Efesios 6:13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. O sea, la Biblia nos dice que vamos a tener un día malo. Ahora, ese día malo, nosotros tenemos la capacidad de parte de Dios poder resistir. Y esa palabra resistir en el Strong significa ansistemi, que significa que yo me paro en contra de. Ahora, si usted se da cuenta, esto viene en Efesios, que en Efesios nos está hablando de la armadura. Entonces, la actitud suya, la actitud mía, es una actitud guerrera, es una actitud valiente, es una actitud de fortaleza en la que yo me voy a oponer, ¿a quién? Al diablo, y a todos sus argumentos y a todas sus mentiras. Por eso que ahí le puse yo el guerrero para que Dios nos llama. Ahora, Dios nos llama primero, en todas nuestras áreas tenemos que estar fortalecidas. Bueno, usted sabe que yo pasé el proceso de la enfermedad. Entonces, pero Dios aquí nos da una promesa en tercera de Juan 1:2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, a medida que mi alma es prosperada, ¿qué más va siendo prosperada? Mi cuerpo, y siendo prosperado en todas las cosas. Si habla en todas las cosas, mi familia, en mi trabajo, en mi cuerpo. O sea, ¿Dios nos llama a eso o no nos llama a eso? Nos llama a eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué nos enfermamos entonces? Porque es cierto, yo me digo, ¿por qué me enfermo? ¿Por qué decaigo? Bueno, estuve 2 días yo luchando, es que estaba el cuerpo súper decaído. Entonces, ¿pero por qué? Porque a veces nosotros también no tomamos una actitud más guerrera frente a las circunstancias o situaciones. A veces nos afanamos, no tomamos los remedios como corresponde. Bueno, ahí vamos a ir viendo en versículos bíblicos y ahí el Señor que nos vaya hablando. Bueno, el rebelde, la persona rebelde, eso se pone uno mismo en contra de lo que Dios quiere para mí. Por eso que dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste al soberbio. ¿Qué es lo que es resistir? Esa palabra es diferente a ansistemi, que es otra palabra que significa que se opone. O sea, es como que el Señor es lo contrario. O sea, Dios resiste al soberbio, pero ¿a quién le da la gracia? Al humilde. Entonces, ¿qué se refiere eso? Cuando yo soy rebelde, en realidad, ¿qué está sucediendo conmigo? Que me estoy poniendo en contra de lo que Dios quiere para mí. O sea, el rebelde a la postre dice que el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. Entonces, el rebelde en realidad está haciéndole caso al diablo. El rebelde no es que está haciendo la propia voluntad de ellos, sino que el rebelde, ¿a quién le hace caso? Al diablo. Entonces usted tiene que escoger, ¿a quién le hago caso? ¿A Dios o al diablo? O a Dios, o yo me quedo con mis propios argumentos, o yo me quedo con mis propios pensamientos. Entonces, eso es para como reflexionar a qué se refiere la palabra resistir. Bueno, debemos resistir al diablo y a todo lo que eso implica. Ansistemi es que yo me pongo la armadura para contradecir todo lo que el diablo dice. Entonces, el diablo me dice, estás enferma, estás débil. Entonces, ¿yo qué tengo que usar? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Dios me puso por cabeza y no por cola. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. ¿Qué hago yo? Tomo la armadura
me unjo con aceite y reprendo al diablo. ¿Por qué, amados? Porque el diablo, lo que me pasó, me empecé a sentir muy débil. Ay, mejor me quiere venir otra cuestión. Ah, me da un patatú ese. Ay, otro achaque. Entonces, ¿qué hace el diablo? Te pone argumentos, te pone argumentos. Entonces, el día domingo del culto, yo no pensaba ir a la iglesia, me sentía muy débil, muy cansada. Estaba apenas, estuve toda la noche mal. Y yo dije, no puedo ir a la iglesia. Aparte, me había venido, parece como la menopausa, que me llega como 2 veces el periodo y es mucho. Entonces, me sentía muy mal. Bueno, la cosa es que como que el diablo me decía, quédate en la casa, tú descansa. Pero al hecho de yo hacer eso, era como que, no, si yo me voy al descanso demasiado y no alabo al Señor, me puede venir peor, me venía eso. Entonces yo dije, no, voy a ir a la iglesia, voy a adorar al Señor, voy a alabar, y mientras yo alabo, yo sé que me voy a sanar. Y ahí me di cuenta que dice, la fe viene por el oír, ¿cierto? O sea, yo oigo a Dios, la fe viene por el oír palabra de Dios, pero la alabanza me fortalece la fe. Entonces, cuando yo empecé a adorar a Dios, empecé a alabarlo, yo me puse de rodillas, empecé a adorar, Señor, que estoy, te alabo, te bendigo, te exalto, y poco a poco se me fue a ir todos los dolores. La cara, porque yo sentía dolor acá en todas las pieles, en todos los huesos, era un dolor así. Una neuralgia. Era como una sinusitis fuerte, me dolía todo el cuerpo, y el cuerpo cansado. Entonces, pero mientras lavaba y levantaba las manos, yo estoy sana por tu llaga, estoy sana. Es como que se fue. Es como que esa pesadez que sentía se me empezó a ir. Y sí, es un virus, porque yo he escuchado muchas personas que me han dicho que se han estado muy mal. Pero ¿qué es lo a lo que yo voy? Tuve que mi cuerpo, mi alma y mi mente resistirlo. Porque el diablo me estaba achatando. ¿Me entiendes? Pero tuve que usar la palabra, la alabanza, como para poder resistir. Y de ahí ya empecé como un tubo. Empecé a ir bien. Quiero ahí opinar con respecto a Romanos 4:20. Dice, sino que mirando la promesa no vaciló con incredulidad y fue fortalecido en la fe, dando gloria a Dios. Entonces, nosotros días fuimos enseñados que la fe viene por oír, pero para seguir firme en la fe necesitamos alabar, porque dice, ¿qué es lo que hace dar gloria a Dios? Fortalece la fe, la robustece. Entonces, 2 cosas que tienen que ir de la mano. Primero la fe, pero después tiene que venir la alabanza. Declarar la gloria de Dios, declarar lo que Él es. Y ahí uno recibe la fuerte. Claro, y eso es lo que yo experimenté el domingo, porque empecé yo a darle la gloria a Dios. Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, y empecé así. Y se me fue yendo. O sea, actuó la fe, me senté ahí, pero luego la gloria a Dios es como que se me empezó a ir todos los chakras. Y bueno, y acá en Efesios 5, perdón, pastor, ¿qué versículo era el que leyó? Romanos 4:20. Ya, para que lo apunte, Romanos 4:20. La fe viene por el oír palabra de Dios, pero la alabanza la fortalece, le da gloria a Dios, ¿ya? Bueno, en Efesios 5, del 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia, o sea, amado, tenemos que ser diligentes. Diligente, ¿qué significa? Que yo tengo que apropiarme la palabra, creer la palabra, como poner a Dios en el primer lugar. ¿Cómo andéis? Tenemos que ser diligentes, ¿cómo tenemos que andar? No como necios, porque el necio, como dice la palabra, se deja llevar. ¿Se acuerdan la palabra necio? Cuando se nombra la parábola, dice que aquel que oye a Dios, pero no hace caso. Entonces, diligente, ¿qué significa diligente? Sabio. Escucho a Dios y obedezco. Porque van a venir el día malo, va a venir el río, ¿cierto? La lluvia, los vientos contrarios, pero si yo soy sabia, ¿en qué sentido? Escucho a Dios y obedezco, mi casa no va a caer. Así que usted va a decir, mi casa no cae, yo resisto al diablo, porque el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y dice, aprovechando bien el tiempo. Ahí mire, ojo, mire lo que va a hacer el diablo, nos va a hacer perder el tiempo. El diablo te va a poner argumento en la mente, te va a poner cansancio, te va a poner aburrimiento. Ay, de nuevo la iglesia. Ay, ¿por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que estar orando? El diablo te va a empezar a quitarte y robarte el tiempo. Entonces, ojo, amados, una de las maneras de poder resistir al enemigo es que no dejemos que el diablo nos robe el tiempo.
seamos sabios, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, una de las maneras de ser sensato, sabio, es saber cuál es la voluntad del Señor. Así yo no pierdo tiempo. Para un trabajo, para un viaje, para las cosas que Dios quiere hacer en mi vida, tengo que saber escuchar a Dios cuál es su perfecta voluntad, la agradable, la buena, la perfecta, para no perder tiempo, para ser sabios. Mire, algo que dice la palabra, los que viven bajo el amparo del Altísimo, Dios nos protege. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Amado, hay un pecado que nosotros muchas veces cometemos, y es que nos afanamos. Nos afanamos por el trabajo, por la comida que voy a comer, y vivimos en un siglo XX, en estos postreros tiempos, en que el mundo como va, estamos afanosos. Miren, nosotros podemos hacer las cosas, pero nuestro interior tenemos que aprender a reposar en Dios, descansar en Dios, en nuestro interior. Porque yo puedo hacer todas las cosas, ser proactivo en las cosas de Dios, pero en el reposo de Dios. Pero no quitándome del afán y la ansiedad, porque eso es lo que nos enferma. Cuando permanecemos en Cristo, nos hacemos efectivos en los principios del reino. Acuérdense, cuando usted permanece en Cristo, usted se hace efectivo en los principios del reino. Y el reino de los cielos no es comida o bebida, sino que es gozo y poder. Algo que también dice la palabra, confía en el Señor, reposa para que tengas buena salud. Y eso es lo que Dios, porque sé yo entrego a usted lo que Dios me habla a mí, de todo mi achaque. Confía en el Señor y reposa para que tu salud sea buena. Jesús se hizo pecado para hacerme libre del pecado. Mire, es lo mismo que las vacunas. Cuando ustedes le ponen la vacuna, ¿qué es lo que hay dentro de la vacuna? El virus muerto, ¿no es verdad? Eso es. La vacuna cualquier vacuna en realidad te ayuda a tu cuerpo para subir tu sistema inmunológico porque adentro se le pone la misma virus o bacteria, pero muerto. Entonces tu cuerpo reacciona y comienza, ¿qué cosa? A producir el sistema inmunológico que ataca y ya tu cuerpo queda protegido. Jesús se tuvo que hacer, por decirlo así, nuestra vacuna porque Él tomó el pecado, lo mismo que a nosotros nos destruye, el pecado que provoca maldición, el pecado que provoca pobreza, el pecado que provoca enfermedad, que provoca, ¿cómo se llama?, condenación. Jesús se hizo esa enfermedad, ese pecado, y lo destruyó. Por eso que yo, ¿qué hago? Cuando bebo su sangre, como su carne, ¿qué recibo yo? Vida. Yo recibo fuerza, yo recibo fortaleza cuando yo permanezco en Cristo. Por eso que yo siempre les aconsejo, cuando usted esté pasando un proceso difícil, necesita fortalecer su sistema inmunológico, haga Santa Cena en su casa, con su familia. Recuerden lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Jesús se hizo pecado para hacerme libre del pecado. Y yo a veces cuando he estado muy debilucha, lo que hago es tomar Santa Cena, mi vasito de vino y mi pedacito de pan. Porque yo como a Cristo, bebo su cuerpo y bebo su sangre, porque Él se hizo pecado, Él es mi vacuna, Él es mi medicina, Él es mi aliento. Por su llaga estoy sana, por su llaga estoy sana, por su llaga estoy sana. Y lo declaro, lo declaro, lo declaro. Y eso hace que los tumores desaparezcan. Entonces, apropiémonos de esa palabra, amado, y eso nos va a venir. Mire. Aportar ahí con lo que dice con respecto a la vida, si uno lee Levítico 17:11. Que dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar. Porque la vida de la carne está en la sangre. Entonces, en la sangre de Jesús está la vida de Jesús. Eso que aparece en Juan 6, 53, 57. O sea, acá habla uno algo bien hermoso, porque dice que la vida está en la sangre. Y cuando yo tomo la Santa Cena, estoy tomando la vida de Cristo. Ahora, la vida de Cristo es inmortal. No puede ser destruida. Por eso que la Santa Cena
uno tiene que tener entendimiento para recibir los beneficios. Si lo tomamos solamente como cualquier cosa, o no creyendo, o lo hacemos solamente porque hay que hacerlo como un rito más, no es eficaz para lo que realmente está expuesta la cena. La cena tiene que recibirse con fe, porque estoy tomando por fe la sangre de Cristo, y como la sangre de Cristo tiene vida y vida eterna, esa vida se manifiesta en mi cuerpo y trae sanidad. Yo creo que el pueblo evangélico ha minimizado o menospreciado la Santa Cena. Quizás los católicos le dan demasiada importancia y el pueblo evangélico le da menos importancia. Yo claro. creo que tenemos que llegar realmente a que Dios nos dé entendimiento, que cuando nosotros tomamos Santa Cena, literalmente, en base a la fe de cada uno, recibe la sangre, y en la sangre está la vida y de recibe el Cristo. beneficio. Porque esas son las 7 provisiones que tenemos en la sangre de Jesús. En la sangre de Jesús tenemos redención, limpieza, justificación, santificación, recibimos vida, intercesión, y tenemos acceso al trono de la gracia. Pero yo quiero destacar que, como dice mi esposa, usar estos elementos que Dios los puso para usar nuestra fe. Si todo es base en la fe, no es porque, no es un rito, sino que es algo que nos va a dar vida y nos va a dar salud. Por eso es que en Corintios dice, muchos duermen, muchos débiles, porque no tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Entonces, si yo sé que voy a tomar la sangre, o cuando me reconcilio, y yo digo, Señor, que esta sangre me imparta vida, y usted tiene que orar, declarar lo que usted cree que la sangre puede producir en su cuerpo, que es la vida de Cristo. Amén. Amén. Siga más cosas. Amén. ¿Cuánto dicen amén los que me escuchan? A ver. La fe viene por el oír, y con la alabanza se fortalece, así que damos la gloria a Dios por eso. Mira, hay un versículo que aparece en el Salmo 119, 33 al 34. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. ¿Sabe qué sucede, mis amados? Que a veces no tenemos entendimiento de la palabra. Y como no hay entendimiento de la palabra que viene, ¿qué hace Satanás? Viene y la roba. Y por eso no somos a veces efectivos en resistir al diablo. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Y habiendo resistido y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, ¿por qué a veces la iglesia está cansada, batida, con problemas, con angustia, débil? ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a resistir, porque nos falta entendimiento. Pues dice la Biblia, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Cuando Dios me los enseña, cuando Dios me los revela, cuando Dios me los hace entender, yo los guardo. Porque por eso le pido a Dios, dame entendimiento y lo guardaré y las cumpliré de todo corazón. ¿Por qué? Porque yo sé que me hace bien. Yo sé que la palabra me hace bien, yo sé que me da vida, yo sé que me sostiene, que me levanta, que me prospera, porque Dios en la cruz nos redimió de todo, de la pobreza, de la miseria, de todo lo negativo que el diablo le robó, de la enfermedad. Mira, amados, Dios nos promete vida eterna, restauración, pero tenemos que ahora aprender a obedecer la palabra. Ay, con respecto al entendimiento, vas a tomar el Lucas, Mateo 13, 19, ¿lo tiene anotado o no? Sí, léalo, no, pastor. En Mateo 13, 19 dice, todo aquel que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino. Acá hay un texto que explica que las personas que están junto al camino son las personas que están expuestas a espíritu. Miren lo que dice en Génesis 49, 17. Génesis 49, 17. Se dan serpientes junto al camino. Al camino. Es decir, ¿quién está en el camino? La serpiente. Junto al camino. Junto al camino. No está en el camino. Está junto. O sea, hay alguna enseñanza que hay personas que no están en el camino, están al borde. Es como, están por eso más expuestos. Ahora, por algo la Biblia dice, purificaos vuestros corazones, porque somos a veces duales. El corazón, como se dice, que sí, que no, que me gusta cómo lee la Biblia, me gusta escuchar la palabra, está sembrada, pero como no la entiendo, ¿qué hace el diablo? ¡Pum! La saca. Y lo que fue sembrado junto al camino ya específicamente habla de espíritus demoníacos.
Los que están junto al camino son las, cuando dice las aves, son los que fueron sembrados, pero las aves representan los demonios. Los demonios. O sea que cuando la palabra del rey no la entiende, el diablo viene y hurta, me roba esa palabra que Dios tenía para mí hoy, y obviamente que si yo no retengo esa palabra, voy a perder, o voy a ser ignorante y en falta de entendimiento. Por eso es que el enemigo nos roba la palabra. Por eso es que en un versículo dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y los de doble ánimo. Acá yo creo que habla del doble ánimo, porque está junto al camión, ni muy adentro ni muy acá, así como que medio tibio para sus cosas. Sí, como que no. Como que sí que no. Entonces, qué rico escuchar la palabra, pero no la hago mucho caso. Es que no sé si será tan de Dios, será muy de cristiano esto. Realmente, ¿me entiendes? Como tenemos esa duda de la Biblia. Pero acá dice, purifíquense el corazón, porque a veces, ¿qué nos impide que la palabra se arraigue en el corazón? Que a veces hay piedras, hay abrogos en el corazón. Y Dios nos dice, purifica el corazón. Por eso que dice, dame entendimiento, Señor. Bueno, aquí vamos a escuchar una historia que yo creo que todos la conocen, y aquí también Dios me habló a mí, me dice, ya, Rosana, deja de estar afanosa. Lucas 10:39. Vamos a leer del Lucas 10:37. Él le dijo, aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. ¿Esa casa a quién le pertenecía? A Marta. Seguramente Marta tenía plata porque se nota que era bien proactiva, parece la Marta, pero la casa era de la Marta, ¿ya? Mire, ojo con eso, ¿eh? Esta tenía una hermana, y la hermana de Marta dice que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús. O sea, tenemos aquí la María que se sentó a los pies de Jesús. O sea, ella fue ahí en esa casa porque quería escuchar, dice, y oía su palabra. Y esa palabra oía viene de akou, dice que oír y entender con todos los sentidos. Entonces yo te pregunto a ti, ¿tú cómo escuchas a Jesús? ¿Como la Marta o como la María? Porque aquí la Marta estaba haciendo cosas, pero la Marta estaba quietecita, oía atentamente, con entendimiento. Esto es oír con entendimiento, okou, así significa en el griego. Y dice que María, sentándose, lo oía su palabra. Pero Marta, dice, se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose al Señor le dijo, oye, Señor, mira, no te das cuidado que mi hermana no me ayuda. O sea, ella pensaba que ya, pues Jesús, dile que me ayude, pues si estamos trabajando en la casa. Su mente estaba centrada en cosas malas o buenas. Buenas, cosas buenas. ¿Y atendiendo a quién? A Jesús. A Jesús, al mismo Jesús. Entonces usted quizás está haciendo algo para el mismo Jesús. Ay, pero ¿qué pasa? ¿Estamos? Afanosos. Y a mí ahí el Señor me hablaba. Mira, Rosana, ¿qué saqué con afanarte tanto? Haz lo que realmente es más importante. Sentarte a mis pies. Bueno, pero Marta, con mucho que hacer y acercándose, dijo, Señor, no te has cuidado, mi hermana me deja servir sola, dile pues que me ayude. Pero respondió Jesús, le dijo, Marta, Marta. Y una vez mi apóstol me dijo lo mismo, cuando no llegara con más. Pastora, dice, está afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Entonces, entre querer hacer las cosas que Dios quiere, o sea, no que Dios quiere, porque yo quiero servir a Jesús, quiero servir, quiero darle alimento a Jesús, quiero atenderlo lo mejor posible, pero en ese que quiero hacer lo mejor posible, puedo caer en el afán, en la ansiedad, incluso en las mismas cosas de Dios. Lo más importante, lo que más Dios quiere es que yo escuche con atención. Repita conmigo, lo que Dios quiere, es que yo escuche con atención, su palabra con atentos, con entendimiento. Y dice, solo una cosa necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no les será quitada. Entonces, amado, cuando usted escucha al Señor y hacer su perfecta voluntad, esa parte nunca se te va a quitar y tú no vas a perder el tiempo. Tú vas a ir a estar en los pies de tu maestro, escuchando cuál es lo que él quiere que tú hagas. Entonces, eso es lo que le ha faltado a la iglesia hoy en día. A veces mucho activismo no nos ayuda. Tenemos que ir a los pies del maestro. Oír y entender para que el diablo no arrebate su palabra.
Porque como dice ahí lo que leía mi esposo, el diablo quiere arrebatar lo que fue sembrado en el corazón. Mire, y otra cosa, ¿por qué Dios nos quiere dar entendimiento? Porque mire, usted tiene que saber cuáles son las maquinaciones del diablo. En Salmo 21:11, yo le voy a invitar a usted a leer el Salmo 21:11, nos dice, acá el salmista estaba diciendo, porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. ¿Quién es el que intenta las maquinaciones? El diablo. El diablo. Pero acá Dios te dice que no va a prevalecer. Así que usted le va a decir, no va a prevalecer las maquinaciones que el diablo tiene en mi contra, pero usted tiene que saberlas, no ignorarlas. Dice, ¿y dónde sale eso? 2 Corintios 2:11. Busque 2 Corintios 2:11. Nos dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y por qué? Mire, y acá mire lo que dice el apóstol Pablo, le estaba diciendo a los corintios, pero mire, si leemos el versículo anterior, ¿cómo nosotros no vamos a ignorar esas maquinaciones? Mire lo que nos recomienda, dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si alguno ha perdonado, por vosotros lo ha hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué Satanás? O sea, ¿se da cuenta de qué estaba hablando Pablo de él? Perdón, perdonando al hermano. Entonces, ¿cuál es la maquinación que utiliza el diablo? ¿Quién lo podría ahora dilucidar según esos versículos? ¿Qué tipo de maquinación? Resentimiento, la falta de perdón, exactamente. Uno que utiliza el diablo para a nosotros enlodarnos el corazón es la falta de perdón. Cuando yo no resuelvo situaciones con los hermanos. Por eso que Pablo decía, perdónenlo, porque yo lo he perdonado, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo te va a poner, mire, cuando nosotros procedemos con herida, cuando yo le hablo a la gente con herida, en base a mi herida, yo provoco más herida en el otro. Por eso Jesús me decía en su palabra, pongan la otra mejilla. No paguéis mal por mal, sino que al que te paga por mal, tú hazle el bien. ¿Por qué cree usted que el Señor dice eso? Porque Dios sabe que cuando yo actúo en base al amor, en base a la justicia, en base a la verdad, sin un corazón ofendido ni herido, yo puedo producir que la otra persona cambie. Yo puedo provocar que la otra persona no se ofenda, porque si yo lo contesto como en base a mi herida, yo lo voy a dejar peor, más ofendido. Y yo me voy a ofender más. ¿Y qué va a suceder? Va a provocar mayor la herida. Pero si yo respondo sin la herida, sin la ofensa, en un corazón perdonador, yo voy a provocar más fruto. Porque así lo hace el Señor, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Mire, y en el Salmo 109, versículo 5 nos dice, me devuelve mal por bien y odio por amor. Pon sobre el impío y Satanás esté a su diestra. Aquí vemos cómo Satanás puede estar en la diestra o no. Sí, puede estar a la diestra, ¿ya? Cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Acá está hablando el salmista de Satanás cuando está provocando problema a un cristiano. Pero ojo, ¿cuándo pone problema? Cuando la persona actúa mal. Porque uno está dando amor, pero la otra persona, ¿qué provoca? Odio. Cuando yo le provoco las cosas buenas a esa persona, entonces esa persona que no está alineadita con Dios, ¿a quién tiene a su diestra? Satanás, exactamente. ¿Se da cuenta que pues es tan importante tener un corazón sano? Es tener un corazón sin pecado, porque si yo no perdono, si yo no restauro, si yo tengo un corazón, si yo aprendo a tener a escuchar, a entender a Dios, yo voy a poder resistir al diablo. Pero si yo no actúo conforme como Dios quiere, el que va a estar a la diestra va a ser el diablo. Aquí lo dice en el Salmo. Y dice que, y más encima dice que su oración se convierta para pecado. O sea, más encima ora y a la larga se le provoca pecado y dice, Señor, castígalo, Señor, quizá orando de una forma religiosa, quizá orando de una forma con falta de perdón, le es pecado. ¿Se da cuenta?
Bueno, ahora en el Salmo 109, del 30 al 31, nos dice, Salmo 109, del 30 al 31, dice, yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos lo alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Entonces, amado, cuando usted te ataquen, cuando te hieran, cuando te ofendan, ¿qué va a hacer usted? Yo lo alabaré, le glorificaré en gran manera a mi Señor. En medio de muchos yo lo alabaré, aunque me hieran, me critiquen. ¿Qué tengo que hacer? Alabar a Dios. ¿Y qué va a suceder? Porque mira, amado, cuando yo me centro en adorar a Dios, alabar a Dios y perdonar la situación quizás que tuvieran estado ofendiendo, dice que Él va a librar. ¿A quién va a poner a su diestra? Al pobre. ¿Y quién es el pobre? El que se humilla. Dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, cuando una persona no perdona, cuando es altiva, cuando es soberbia, o cuando es muy juzgadora, muy criticona, no está en el reino. Entonces, ¿a quién tiene? Al diablo a su diestra. Entonces, usted no puede resistir al diablo. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener un corazoncito sano. Entonces, y acá por eso dice la Biblia, cuando usted pase por situaciones difíciles, alabe a Dios, limpie su corazón, porque el que va a estar contigo va a ser Dios. Porque dice su palabra que el que está sentado a mi lado, ¿quién es? Dice que Dios nos llamó a estar sentado en lugares celestiales con Cristo. Esa es mi posición, no con el diablo, sino con Jesús de Nazaret. Porque Él me hizo una nueva criatura en Cristo y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Yo ya no voy a reaccionar como la vieja, la Rosana mundana. Yo voy a reaccionar conforme a la nueva naturaleza que Dios me creó. ¿Se dan cuenta? ¿Para qué? Para yo posicionarme en el reino. O sea, si yo vivo el reino, tengo que actuar como mi rey me lo dice. Si yo quiero gobernar, si yo quiero que todas las bendiciones del cielo estén en mí, yo tengo que actuar conforme al reino de Cristo. No sé si me doy a entender. Bueno, él dice en Salmo 109, 22, 3, me dice, porque una boca malvada y una boca engañosa se ha abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. ¿Quién es el que hace eso? El diablo. ¿Y el diablo usa a quién? A la gente. ¿Usted cree que va a venir el diablo que se va a aparecer con cacho y cola? No, el diablo se mete en la gente como se le metió al Pedro. Acuérdense que primero fue una inspiración de Dios que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después, un ratito después, Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús le dijo, fuera de mí, Satanás, mira esto. O sea, se da cuenta, ¿no? Cómo fácilmente podemos ser usados por el diablo. Entonces, ¿quién es el que pelea en tu contra? Es el enemigo, Satanás. Y tú tienes que rechazar lo que el diablo te dice. O sea, usted, amado, cuando te digan cosas, no le crea. Si un hermano, una hermanita, un vecino te dice, usted es no sé, un falso, usted ni un hipócrita, usted una acá, una allá, no le crea. Usted tiene que tener su conciencia limpia delante de Dios, que usted está agradando a Dios. Si usted está agradando a Dios, ¿qué le interesa lo que diga el hombre? Porque el diablo usa esas palabras para minimizarte, para mantenerte en derrota, para mantenerte en condenación, y socavar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Entonces usted no le cree al diablo. Purifica tu corazón del doble ánimo. Eso es el doble ánimo. Es que de repente caemos en la depresión, caemos en el desánimo. Reprende el desánimo en el nombre de Jesús de Nazaret. Para andar inconstante en los caminos. Por eso que no tenemos que ser inconstantes. Cuando usted se sienta como que quiere entrar el desánimo, repréndalo. Saque esos pensamientos, luche, resista al diablo. Dice, tomar la armadura del Señor y resistir en el día malo, porque sí van a venir días malos. Se te levanta tu jefe, se te levanta tu hermano, se te levanta el hermano, la familia, y empiezan a decirte cosas. Usted, amado, resista al diablo, porque si no, amado, tú te enfermas. Te empieza a doler la cabeza, te empieza a doler el cuerpo, andas con toda la espalda así, quedando a penita, que necesitamos un masaje, ¿cierto? Cuando mi hija me hace masaje, tengo toda la espalda. Entonces, ¿qué tenemos? Claro, tenemos que aprender a descansar en Dios. ¿Y cómo vencemos? Apocalipsis 12:11, que esto lo hemos repetido, pero muchas veces. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Yo, repita, yo.
Yo he vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Cuándo se hace efectiva la sangre? Cuando yo tengo comunión con mi hermano. Dice, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cuando confieso mi pecado, dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero dice, si estamos en luz. Si estamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia. Entonces usted si tiene algo contra un hermano, algo contra alguien, reconcíliese. Hable con esa persona. Y bueno, si la otra persona no te quiere entender, tú le has tratado de convencerla, de hablarle, le muestras tú las posiciones y esta persona no quiere cambiar, no quiere obedecer, ya entrégase a la mano de Dios, pero usted ya cumplió. Usted ya no tiene nada en su corazón, los perdonó completamente. Por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Mira, amado, por eso usted repita, declare. Yo cuando me siento débil, digo, estoy fuerte, estoy fortaleciéndome. O si me preguntan, ¿cómo se siente? Mejorando. ¿Me entiendes? O cuando me decían, ¿qué es lo que usted tiene? No, es un quiste nomás. Y cuando a mí en una ocasión me hablaron de una situación de una persona muy amada, querida, que le habían encontrado un tumor, algo negro en una parte del páncreas, creo, no me acuerdo en cuál parte. Entonces yo le dije a estos hermanos, estos amigos, le dije, hermanos, a veces puede ser un quiste, pero a lo mejor es solamente un quiste. Se va a salir y listo, y le va a hacer un tratamiento y no va a existir más. Así que no declare nada negativo. Cuando pasen situaciones, no, usted no, porque el diablo siempre te va a poner un panorama fatal. Acuérdese que el diablo siempre es fatal, pura fatalidad, puras palabras tóxicas. No, usted no reciba eso. Yo me posiciono en lo que Dios dice de mí. No hay que apropiarse de eso. No se apropie, porque yo he escuchado gente que habla negativo, ay, que puedo tener esto, y le abre puerta al diablo. Y como le abre puerta al diablo, el diablo entra a la célula, a los nervios, a los tendones, y declara, y al declarar, confesar, se cumple. Porque lo que tú dices, será hecho. O dice, cualquiera que tuviere fe, diréis a este monte, échate y lo hará. Por la palabra de la declaración. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces, declárelo. Entonces yo siempre digo, ya, es un quiste, se desaparece en el nombre de Jesús. Tengo fortaleza, estoy sana, estoy libre, soy próspera, soy bendecida. Y cuando usted esté pasando con problema económico, ¿qué tiene que decir? Mi Dios suplirá conforme a su riqueza en gloria. Me van a pagar todas las licencias. Me la van a pagar todas, el Señor me va a hacer sobreabundar, el Señor me va a bendecir, el Señor es mi roca, mi refugio, mi fortaleza. Declárelo, porque esa es tu victoria, así resistes al diablo. Y despreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Qué significa despreciar tu vida? Que ya usted no sufre ni se hiere por todo lo que te digan. Hoy que es crespa la pastora, por ejemplo, hoy que feo su pelo. Usted, ay, pobrecita, me creo que tengo el pelo feo. Usted está amando su vida. Se está centrando, y por eso que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque le quiso tocar su lástima propia. Cuando nosotros somos lastimeros propios, ay, mira cómo me habla, cómo me trata, yo le reporto a la depresión, a la tristeza, me enfermo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Menospreciar mi vida. ¿En qué sentido? Ya, Señor, yo muero eso. Me dijeron que era fea, no importa, yo muero eso, pero yo para ti soy linda, no importa lo que me digan. Eso es morir hasta la muerte. O sea, menosprecio mi vida y digo, Señor, yo vivo en ti, no importa lo que me diga. No sé si me doy a entender, como una cosa, forma práctica de hacerla entender. Bueno, aquí, para que usted lo lea en su casa, dice que, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, dice que fue arrojado. Y oí una gran voz del cielo que decía, ahora se ha manifestado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Mire, Jesucristo venció al diablo. Y cuando se vence al diablo, ¿qué se manifiestan? Tres cosas. ¿Qué cosa? Como dice ahí, ahora se manifiesta la salvación, el poder y el reino de Cristo. Reino significa que Él gobierna, que Él manda, que Él es el soberano, que Él es el Señor. La salvación, porque viene salvación para ti y tu casa. El poder, porque con el poder vencemos. Entonces, amado, ¿usted qué tiene que hacer? Arrojar al diablo de su vida, de sus finanzas, de sus personas, de sus hijos. ¿Y cómo lo arroja? Por la autoridad que Jesucristo le ha dado cuando usted se somete a Él. Cuando usted se somete a Cristo, a su palabra. Por eso que tiene victoria. Y después dice,
ellos le han, bueno, ahí dice, ellos le han vencido. ¿Se da cuenta que la forma de vencer es de esa manera? Resistiendo al diablo, resistir en el día malo, así que no decaiga su fe. Créale al Señor amado. Créale con toda su fuerza que Dios te ama. Así que yo quisiera hacer una oración por ti y a los que me escuchan, los que me están ahí, orar por tu vida. Usted, si está pasando un problema difícil, si usted está en una depresión, está en el desánimo, si está pasando, vamos a orar. Hay poder en el nombre de Jesús. Usted pídale perdón a Dios. Si usted le ha abierto la puerta a la lástima propia, si usted no ha perdonado a su prójimo, pidamos perdón. Repita conmigo, Padre, Padre, yo me acerco yo me acerco en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. y te pido perdón Te pido perdón por mis pecados por mis pecados y los pecados de mis padres. y los pecados de mis padres. Lávanos con tu sangre. Lávanos con sangre. Yo me arrepiento Yo me arrepiento por no amarte por no amarte con todo mi corazón, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. con toda mi fuerza. Perdóname, Padre, Perdóname, Padre, por no amar a mi prójimo por no amar a mi prójimo como a mí misma. como a mí mismo. Lávame con tu sangre. Lávame con tu sangre. Yo me apropio Yo me apropio de tu palabra, de tu palabra. que soy cabeza Soy cabeza y no cola. no Que la salvación la salvación de Jesucristo, de Jesucristo, el poder el poder y el reino y el reino están en mí están en y en mi familia. y en mi familia. Porque tú, Jesús, Porque tú, Jesús, anulaste anulaste el acta de los decretos el acta de los decretos que habían en mi contra que habían en mi contra y despojaste y despojaste a los principados a los y a las principados potestades, y a las potestades, triunfando triunfando sobre ellos sobre ellos en la cruz. en la cruz. Hay poder Hay poder en la cruz. en la cruz. Yo me apropio, Señor, Yo me apropio de tu palabra, de tu palabra, de tu presencia, tu presencia, de tus promesas. de tus promesas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. 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 Bendigo su vida, mis amados, en el nombre de Jesús. La presencia del Espíritu Santo sane, liberte y Amén. restaure todo tu ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Y su pueblo dice, Amén. amén, 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 amén. Gloria a Dios.